Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Dios bendiga a todos, a toda la comunidad cristiana, a todos los que hemos creído en este libro, a donde nos habla de Dios, porque no hay otro libro que nos hable de Dios más que las Escrituras. Nosotros conocemos de Dios a través de este libro. Entonces, pues todos los que hemos creído en este libro, somos los que de alguna manera pues estamos tratando, luchando de cada día conocer mejor lo que quedó escrito de nuestro Dios. Aquí está cómo piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que pide, qué es lo que promete. Entonces, hablábamos en un principio que no es este espacio que el Señor nos ha permitido para meditar en las Escrituras, para señalar, no es para criticar a nadie, no es para crear conflictos, no, simplemente es meditar en lo que está escrito. Y cada quien es libre de pensar lo que bien le parezca. Pero nuestra intención no es de estar en conflicto con nadie. En el en vivo pasado hablamos acerca del matrimonio. Yo les decía que es un tema muy complicado, tiene muchas variantes. Una de las que no alcancé a decir es acerca de que también uno de los problemas que enfrentan las uniones de un hombre y de una mujer, ya hablamos de los matrimonios, de las parejas disparejas, pero omití decir que la Escritura dice que la mujer, para que pueda pensar en casarse, debe de tener la edad propia. Así lo dice la Escritura. Entonces, por eso es que se dan muchos fracasos, porque muy pequeñas comienzan a formar un matrimonio. A veces los dos son tan jóvenes que no razonan lo que están haciendo, o no lo razonan como se debería de razonar, porque el matrimonio es algo serio, porque es para toda la vida. Entonces, cuando no se tiene edad suficiente, pues lógicamente la inmadurez es la que nos mete en problemas. Entonces comenzamos una vida para la que no estamos preparados. Y va a llegar el momento en que van a venir los problemas. Para empezar, la mujer tiene que tener edad para poder concebir un hijo y que el niño pueda gestarse bien en su vientre. Entonces, si es muy joven, pues es lógico que va a tener problemas en el embarazo. Y va a tener problemas en su vida. Cuando comience a madurar, va a pensar de manera diferente.
Cuando estamos jóvenes, pues pensamos como jóvenes. Entonces pasa el tiempo y comienzan a aparecer cosas que no pensamos en su momento. Y ese también es un problema que se debe también de tratar. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de otra cosa que muy importante que también ha fracturado la fe. Y hoy vamos a hablar de eso. Y vuelvo a decir, no lo tomen como crítica, no lo tomen como de una manera que no sea sana. Dice allá en la epístola de Santiago, prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. Por alguna razón así está escrito, entonces tenemos que aprender primeramente a oír para después hablar. Vamos a leer, vamos a empezar nuestra meditación de este día en el libro del Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer 2 versículos. 3. En el capítulo 20 del libro de el Éxodo. Voy a leer el verso 3 al verso 5. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Gloria al Señor Jesús. Bien, estoy hablando de los 10 mandamientos. Cuando yo era niño, recuerdo que me comenzaron a tratar de enseñar para lo que le llaman la primera comunión. Yo no sé también dónde lo inventaron, porque por la misericordia del Señor tenía años que estoy leyendo las escrituras y en ningún lado aparece eso de la primera comunión. Bueno, pero pues yo antes así pensaba yo cuando era yo niño. O sea, me tenía yo que dejar de guiar por los adultos. Y esas eran las costumbres. Que cuando era niño, pues lo primero que tienes que hacer, que tienen que hacer es te bautizan cuando eres un bebé y luego te confirman. O sea, no sé qué, para qué te confirman, pero pues también es otra ceremonia, la confirmación. Y cuando creces un poquito más, pues ya viene la primera comunión. Y bueno, yo así comencé a conocer de Dios. Pero en el librito que me dieron cuando yo era niño, no aparece esto que acabamos de leer. Alguna razón deben de tener, pero no aparece. Me gustaría tener uno para poder decirles qué es lo que pusieron en lugar de este mandamiento que el Señor puso acá. Entonces,
El hacerse imágenes a semejanza, y vean de cómo comienza, de lo que está arriba en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está en los cielos? Pues allá está el arcángel Miguel, está el arcángel Gabriel, en el cielo pues hay toda una corte celestial. Entonces, la voluntad de Dios dijo que no nos hagamos ningún tipo de imagen, y empieza con lo que está allá en los cielos. No te hagas ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De ninguna imagen, de ninguna semejanza tenemos que hacernos ninguna imagen. Y luego vean esto que sigue, dice el verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, este mandamiento ha servido como fractura entre los que nos llamamos cristianos. Entonces, pues hay quien de alguna manera trata de darle una explicación a este mandamiento, y comienzan a tratar de justificar el por qué lo hacen, por qué las tienen. Incluso una vez escuché que decían que nosotros, los que nos llamamos cristianos, que no tenemos imágenes, dicen, no, pues saca un billete y vas a ver que también tienes una imagen. Y comienzan a argumentar cosas como esas, que nosotros también honramos imágenes porque tenemos ahí un billete con una imagen, una moneda con una imagen. Pero aquí la palabra de Dios no está hablando de esa línea, no. Él está hablando de lo que se relaciona a Dios, no a las cosas materiales. El dinero es algo material, compra cosas materiales, sino que está hablando a su adoración personal. De eso está hablando él, de que solamente él es Dios y no hay más dioses que él. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo a de que la imagen que tenemos en el dinero, y que si la imagen que tenemos en los libros, y que cosas como esas. No, hay quien las toma para tratar de justificar, pero no. Entonces, no tengo el dato ahorita exacto, pero las imágenes tienen una razón. Las imágenes las inventaron para recaudar dinero. Mucho antes de que Lutero, el reformador de la fe, mucho antes ya habían inventado las imágenes. Pero todo fue un negocio para recaudar dinero. Así está en la historia. Cuando tengan tiempo pueden buscar el origen
del por qué comenzaron a aparecer las imágenes en la fe cristiana, y incluso van a ver quién las inventó y por qué las inventaron. Entonces ahorita pues ponen la imagen de María, que porque es la madre de Jesús, la intercesora, dicen algunos, pero no eso dice la Escritura. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesús. María fue un ser humano como nosotros, muy especial, eso sí, fue una mujer muy especial, por eso Dios la usó para que a través de ella viniera el Salvador del mundo. Pero hacer imágenes de ella, pues está prohibido, la palabra lo prohíbe. Hacer imágenes de Jesús, la palabra lo prohíbe. Cuando Él dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ninguna, pues es ninguna. Entonces yo a veces me pregunto, digo, bueno, hay tantos santos, porque yo crecí en una casa a donde había muchas imágenes y se les prende veladoras y se les pone flores y cosas como esas, y ahí, pues ahí tienes que arrodillarte y decir tu Ave María y tu Padre Nuestro y todas esas cosas. Pero yo no conocía la Escritura, era yo un niño. Entonces, pues llega el tiempo en que Dios me da la oportunidad de comenzar a leer las Escrituras. Y yo era como muchos, creía yo en Dios a mi manera. Yo no conocía yo que hubiera una fe diferente más que la única que, que yo, o sea, que yo conocía yo donde yo vivía. Sin en cambio llegó el tiempo en que llegué a serme joven, a ser una persona ya de edad, y comienzo a escuchar que pues hay muchas maneras de pensar en Dios. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de comenzar a leer esta escritura, me comenzó a llegar mucha información. Y una de ellas es de que pues había diferentes maneras de estar buscando a Dios. Entonces yo me comenzaba a preguntar, bueno, hay muchas vírgenes, y de que la virgen fulana, la virgen sultana y muchas vírgenes, y digo, bueno, virgen es un título. Entonces no, cuando se refiere virgen es la situación de una mujer que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Todas las mujeres nacen vírgenes hasta el día que se casan. Después de que se casan y tienen relaciones, ya no son vírgenes, ya perdieron la virginidad por el matrimonio, dejan de ser vírgenes. Pero no es un título que se le pueda dar a alguien que sobresale como creyente o en la fe,
Entonces, bueno, pues yo conocí viendo a muchas vírgenes hay una mujer de la cual habla la escritura que era una mujer, era prostituta, y esa mujer se encuentra con Jesús y Él le perdona sus pecados. Y ahorita la tenemos en una estatua y es la Virgen fulana de tal. Y había sido prostituta. Entonces, ¿por qué vinieron tantas cosas si el Señor lo prohibió? ¿Por qué tantas imágenes? ¿Quién conoció a María Magdalena? ¿Quién pudiera tener la certeza de decir, no, pues es la cara de María Magdalena, es la cara de María, la madre de Jesús, o esta es la cara de todos los que le llamamos los famosos santos y las famosas vírgenes? ¿Quién pudiera tener la certeza de que físicamente eran así? Entonces yo me comencé a hacer esa pregunta, digo, bueno, pues los hacen hasta curiosos. Entonces dije, ¿a poco así son? O sea, ¿quién tiene la certeza? ¿Quién pudiera decir, no, sí, a mí me consta que esta es la cara de los que le llaman santos o de las que le llaman vírgenes? Antiguamente ni siquiera había aparatos para sacar fotografías. Entonces, pues Dios condena que se hagan imágenes de lo que está en los cielos, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y aquí lo importante dice, no te inclinarás a ellas. Y eso yo era lo que aprendí de niño. Había muchos santos en mi casa, había muchas imágenes. Y yo aprendí eso, arrodillarme delante de la imagen, arrodillarme delante de la estatua, porque pues es un santo, porque es una virgen, y pues hay que ponerle flores, y hay que comprarle su veladora, y pues yo no entendía. No había entendimiento. ¿Por qué? Simplemente porque yo nunca había leído las escrituras. Yo nunca en mi vida llegué a pensar que algún día iba yo a leer estos escritos. Todo había en mi cabeza menos la idea de que iba yo a leer un día estos escritos. Hasta el día que Dios me permitió un día comenzar a escuchar hablar de este libro, y para mí comenzó a aparecer un mundo que yo no conocía yo. Y yo me comencé a preguntar entonces, bueno, ¿y por qué nadie me lo dijo? O sea, ¿por qué hasta ahorita vengo a escuchar lo que dicen las escrituras? No lo que pueda uno pensar como persona, porque ahorita pues hay muchas maneras de creer en Dios y hay cosas curiosas
Hay cosas curiosas de cómo estar creyendo en Dios, de las culturas antiguas. Es curioso ver en las culturas antiguas cómo es que creían en el dios de la lluvia, en el sol, por qué sacrificaban a las personas. O sea, desde el principio, cómo el ser humano de alguna manera ha caminado delante de Dios. Simplemente aquí en México, en nuestra cultura mexicana, ¿cuántos dioses no teníamos nosotros? Que Huitzilopochtli, que Tlaloc, que muchas, muchas maneras de, muchos dioses. En nuestra cultura hubo mucho derramamiento de sangre. ¿Por qué? Pues porque no conocíamos las escrituras. Simplemente nuestro tiempo de vida de aquel tiempo estaba muy lejos de Dios. Vamos a leer aquí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 44. Vamos a leer a partir del verso 9. Voy a hacer una lectura acerca de lo que a través del profeta Isaías le habla al pueblo de Israel de las costumbres que tenían ya en la tierra, porque esto no es nuevo, no, sino que ya desde la antigüedad ya tenían estas costumbres y habla de ellas Dios a través del profeta Isaías. Voy a leer Isaías 44 a partir del verso 9 y habla precisamente de esto. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Pregunta: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás,
lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Gloria a Dios. No ven, no oyen, no caminan, dicen: no puede hacer nada. ¿Por qué? Pues porque es un pedazo de madera. Lo hicieron en forma de hombre, lo hicieron en forma de mujer, incluso lo hacen en forma de animalitos, pero no deja de ser un pedazo de madera. No deja de ser, como dice, un pedazo de metal. El hombre tuvo que darle forma, el hombre lo hizo a la forma que se le antojó. Y luego dice, luego se arrodilla delante de él y luego le dice: tú vas a ser mi Dios. Dice, no entiende que él mismo lo hizo. No entiende que antes de darle forma, pues era un pedazo de fierro. No entiende que antes de darle forma era un pedazo de piedra o barro o un pedazo de madera. Pero después que le da forma, dice, lo hace hermoso, lo hace bonito. También lo tiene que pintar para que se vea bonito. Y después que lo hace, lo talla, lo pone así a su gusto, se arrodilla delante de él y le comienza a suplicar: tú vas a ser mi Dios. Dice Dios, ¿qué puede hacer? Dice, no entiende el que hace eso, que se está arrodillando delante de algo que no puede hacer nada. Es una imagen que no oye, una imagen que no ve, una imagen que no camina. Así habla de
como dice la escritura, de los formadores de imágenes de talla. Dice el verso 10, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Cuando comencé a leer estas partes de las escrituras, Dios de mi vida, yo sé que es difícil cambiar todo un patrón de vida. ¿Por qué? Porque uno nace en el seno de esas prácticas. Y a veces el temor que nos infunden desde niños, te van a castigar si dices algo en contra, te puede pasar algo malo. Entonces desde niño comenzamos a tener miedo de decir algo o de no hincarte delante de una imagen. ¿Por qué? Porque pues, te puede castigar. Entonces ese miedo a veces lo seguimos teniendo ahorita ya siendo adultos. Y nos da miedo hablar de una imagen, como dice, que no sirve para nada. Dice el verso Dios, que para nada es de provecho. Y está hablando de alguien que formó un Dios. Ahorita los conocemos por santos. Entonces hay quien dice, es que no los adoramos, sino que interceden por nosotros. El problema es de que no llegan a entender que desde que doblen sus rodillas delante de una imagen, delante de un ídolo, ya se metieron en problemas con Dios. Porque la escritura dice, no te hagas imágenes, no las adores, no te inclines delante de ellas. Y yo tuve que reconocer que yo lo hacía yo, y yo lo hacía porque desconocía qué dice la palabra de Dios. Si dice no lo hagas, pues no lo hagas. Y si dice que nada pueden hacer, pues nada pueden hacer. Entonces yo dije, yo cuando comencé a leer esto, pues digo, por lógica, si es de yeso, pues antes de que la formara, pues era un montón de polvo, que le tuvieron que echar agua y que les llevó tiempo para hacerlo una figura, pero no deja de ser yeso pintado, que no ve, no oye, no, porque es un pedazo de piedra. Los que lo hacen de metal, antes de que le dieran forma, pues era un pedazo de fierro. Pero nada puede hacer, dice la palabra, no puede ni oír, ni ver, ni caminar. No puede hacerte nada, no tiene ningún poder. Aquí el único que puede hacer todo es Dios. Dice la escritura que todo lo que vemos subsiste por Él. O sea, todo tiene vida ahorita por Dios. Él es el que hace que caiga la lluvia, porque si no hiciera que cayera la lluvia, nos morimos de hambre. Se secan los ríos,
¿Cuántos problemas no ha habido cuando hay sequía? Se pierden las cosechas. Entonces dependemos de Dios, porque Dios hace todas las cosas. Entonces, pues todos los herreros, los carpinteros, todos los formadores de imágenes, dice la palabra del Señor, no tienen entendimiento. Dice el verso 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces hay mucha gente que anda allá cargando un montón de dioses y los hacen bonitos y ahí los andan vendiendo. ¿Quién quiere comprarse un dios? ¿A quién le hace falta un dios para arrodillarse? Tan bonitos, tan curiositos, tan muy bonitos. Y hay gente que si los compra, es negocio. Imagínense estar vendiendo un dios en las calles, regatear. ¿Cuánto cuesta el dios? Pues hay de precios. Los que tienen dinero, pues los compran de un material más costoso. Y los que son pobres, pues se tienen que conformar con uno de un material pues más sencillo. Pero hay muchos que todavía andan vendiendo en las calles dioses, imágenes. Dice la palabra del Señor, no entienden, tienen cerrados sus ojos, el que los vende y el que los compra y el que los hace. Este mandamiento de que no te hagas imágenes, pues no aparece, o en aquel tiempo no aparecía en ese librito que nos daban para hacer la primera comunión. Yo no sé de dónde inventaron todas esas cosas, porque aquí en las escrituras no están. Te visten de blanco y te dan tu velita y pues eso está curioso, porque la verdad es curioso todo eso que inventaron, pero no están en las escrituras. El bautizo de niños, pues la escritura no lo aprueba, no, porque la escritura dice que nos tienen que predicar el evangelio. Y si tú crees y te bautizas, pero tienes que tomar la decisión tú. Entonces, decía una persona que hasta eso les digo que pues hay argumentos para todo. Les decía una persona, es que nosotros primero los bautizamos y luego los enseñamos. O sea, al revés. La escritura dice, primeramente se te tiene que predicar el evangelio para que tú decidas si crees o no crees y te puedas bautizar. Pero hay quien argumenta, dice, no, es que nosotros primeramente los bautizamos y luego los enseñamos. Entonces la ignorancia muchas de las veces nos hace cometer errores que a la larga trae consecuencias. Entonces hay muchos que toda su vida han vivido así y cuando llega el evangelio, para muchos es muy difícil aceptarlo. Es muy difícil quitarles de la mente la virgencita
el santito. O sea, santo significa apartado. No es un nivel. No. Santo significa apartado. Y virgen significa la mujer que no ha tenido ninguna relación con ningún hombre. No es un estatus, no es un nivel de santidad delante de Dios. Ahorita, pues hay muchísimas vírgenes que, según estaba estudiando hace algún tiempo, que hay una forma, hay una creencia a donde tiene más de 10,000 santos diferentes. 10,000 santos. Y siguen haciendo santos. Ya hasta pusieron requisitos para ser santos. Entonces, eso no lo dice la Escritura. Santo significa apartado. Bueno, vamos a leer otra parte de la Escritura. Aquí mismo en el libro del profeta Isaías es a donde el Señor dio mucha información acerca de este mal, porque era un mal. ¿Sabían ustedes que cuando se formó el pueblo de Israel, Dios castigó a las naciones que habitaban la tierra en aquel entonces, precisamente porque eran idólatras? Tenían sus propias imágenes, no eran santos, eran sus dioses. Tenían su forma de creer, pero no creían en Dios, ¿no? Ellos hacían sus propios dioses, muy curiosos, y esa era su vida de ellos. Pero desde un principio Dios, cuando se forma el pueblo de Israel, no nada más esto es para él, no. El camino de la fe viene desde más atrás, desde antes de que se formara el pueblo de Israel. Ya había algo que se llamaba fe. Ya Dios ya existía, Dios siempre ha existido, Dios formó todo. Pero hubo un tiempo en que se caminó por fe. No había ley como la ley que vivió el pueblo de Israel. Solamente era creer en Dios. Y creer en Dios significaba pues no tener ningún tipo de ídolo, porque era una abominación. Voy a leer en Isaías capítulo 40 a partir del verso 12. Vean que dice Dios a través del profeta Isaías. Dice, es una pregunta. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas
como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Gloria al Señor Jesús. Era como un reclamo para aquel tiempo, porque en aquel tiempo las naciones o los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel tenían esas costumbres, tenían sus propios dioses a los cuales les hacían sacrificios, y muchos de ellos pues terminaban matando gente. Entonces, pues Dios condenó todo eso desde el principio. O sea, pues, entendemos que Él es Dios, que Él conoce todos los tiempos. Entonces Él le advirtió al pueblo, porque Dios siempre quiso tener un pueblo para Él. Él no admite que tengamos ni ídolos, ni imágenes, y mucho menos que nos arrodillemos o adoremos a una imagen, a un ídolo. No, dice la palabra que es una abominación, es algo que Dios condena. Por eso, cuando la iglesia comienza a caminar, se forma después del sacrificio del Señor en la cruz, el pueblo de Israel comienza a tener el problema que ahorita tenemos nosotros, porque hay quien le está costando trabajo salir de esas costumbres. Están acostumbrados a los santitos, a las virgencitas, están acostumbrados a los ídolos, están acostumbrados a hacer tantas cosas y no quieren salir de allá porque les cuesta trabajo. El pueblo de Israel, cuando viene Cristo, también le estaba costando trabajo salir de sus costumbres, porque ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres.
Y cuando viene Jesús y les comienza a decir que ya están equivocados, que ya se están desviando de lo que en realidad es la voluntad de Dios, comenzó a tener problemas con ellos. Entonces, para muchos, el cambiar toda una vida, porque estábamos hablando de que eran miles de años de esa tradición, de esas costumbres que venía practicando el pueblo de Israel, y venía practicando el pueblo de Israel, pues sí les costó a muchos trabajo llegar a creer en Dios como Él quería que se creyera. Para eso vino Jesús, para componer todas estas cosas y darnos a conocer la verdad. Por eso el Señor dice, cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, dijo, cuando le preguntaron, mira, ¿qué les hiciste a toda esta gente que te quiere matar? Velos, están enojados todos. Y el Señor solamente dijo, es que yo vine a dar a conocer la verdad. Y Poncio Pilato se quedó y dice, híjole, pues ¿cuál es la verdad? Porque el hablar la verdad ocasionó de que toda la nación con odio le gritaran a Poncio Pilato, mátalo, crucifícalo, solamente por predicar la verdad. Entonces, eso es lo que ocasiona en muchos el conocer la verdad, pues va a ser un choque tremendo y muchos llegan a odiar al que les dice, al que les habla con la verdad, lo llegan a odiar porque es el efecto de la palabra. Cambiar toda una vida, cambiar generaciones de costumbres para aceptar una verdad, solamente Dios puede hacer la obra. Entonces los hermanos, cuando se comienzan a formar los cristianos, comenzaron a chocar entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos también querían que los nuevos creyentes también vivieran la ley que ellos venían viviendo. Y hubo una contienda muy grande Voy a leerles en el libro de los Hechos, capítulo 15, a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Ya esto es para nosotros, ya es para nuestro tiempo de cuando el Señor Jesús ya estaba con nosotros. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces para ellos era difícil porque la circuncisión era un pacto con Dios. Todo varón a cierta edad tenía que ser circuncidado. Y la ley decía que era un pacto con Dios. Por eso, cuando Jesús viene y les comienza a decir que
La circuncisión que Dios quiere no es la que se hace en la carne, sino en el corazón. Entonces hay quien lo entendió y hay quien no lo entendió. Entonces estamos hablando de que eran miles de años de tradición. Era un mandamiento para todo varón que quisiera ser parte del pueblo. Tenía que circuncidarse. Pero llega Jesús y nos comienza a enseñar la verdad. Dice, ¿de qué te sirve que te circuncides si eso no te va a salvar? Ahora la circuncisión no es en la carne, es en el corazón. Tenemos que cortar el pecado. Ahora, para nosotros, lo que tenemos que obedecer, que pasó del tiempo de la ley para el tiempo de Cristo, dice la palabra del Señor así. Voy a seguir leyendo más adelante del capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 19, y esto ya es para nosotros. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí vuelven a aparecer los ídolos. Es una contaminación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Apartarnos de los ídolos. No sacrificar nada a los ídolos. Entonces, es difícil cuando no, en realidad, no se toma una decisión firme de querer conocer a Dios. Cuando alguien de veras quiere conocer a Dios, pues va a conocer a Dios. Cuando alguien quiere seguir en sus propios pensamientos y no quiere cambiar su forma de pensar ni sus costumbres, pues ahí se va a quedar, dice, se va a quedar como leímos ahí en el libro del profeta Isaías. No entienden, tienen los ojos cerrados, van a seguir en sus idolatrías, adorando piedras, maderas, pedazos de fierro, que no ven, que no oyen, que no pueden hacer nada. Ahora, el único que nos puede ayudar es Dios. Vamos a leer un último texto, hermanos. En el Evangelio según San Juan. Dijo el Señor así, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Voy a leer el verso 23 y el verso 24. Y con esto terminamos nuestra meditación de esta palabra. Y si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, el próximo jueves, Dios mediante. San Juan capítulo 4, versos 23 y 24 dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, no necesitamos una imagen, no necesitamos un ídolo de talla, de piedra, de madera, de fierro, de ningún tipo de semejanza. Ahorita ya pusieron una estatua del arcángel Gabriel, de San Rafael, del santo fulano de tal. Hay más de 10,000 santos, incluyendo vírgenes. Y cuando alguien no conoce de esta palabra, pues lo sigue, le sigue teniendo ese respeto, esa adoración, porque todavía no entiende que pues es un pedazo de piedra, un pedazo de madera. Entonces vino el Señor y esto fue lo que le dijo a esta mujer, a la mujer samaritana, que la hora ya llegó. Ya está la hora, ya. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Todos los que quieran adorar a Dios lo tienen que hacer de esa manera. Si siguen doblando sus rodillas delante de los ídolos y adorándolos, pues es una abominación delante del Señor. Como dice la Escritura, un ídolo no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no puede hacer nada, ni una imagen. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Para Dios aquí no hay santitos, no hay virgencitas, hay solamente un Dios que es por sobre todas las cosas. Y tenemos que aprender a adorarlo en espíritu y en verdad. Bien, pues Dios bendiga a todos los que hoy dispusieron de su tiempo para meditar con nosotros en esta palabra tan preciosa de nuestro Dios, para seguir aprendiendo. Entonces les sigo invitando para que juntamente con nosotros sigamos buscando los tesoros escondidos en esta palabra. Que Dios bendiga a sus hogares, que Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas que están haciendo su esfuerzo. Que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga todo lo que ustedes emprendan, que sea de grande bendición para ustedes, que no falte el alimento en sus hogares, que no falte la sanidad en ustedes y en sus familias, y sobre todo que no falte ese temor que debemos nosotros de tener hacia nuestro Dios, porque es el que nos va a estar permitiendo dedicarle nuestro tiempo a la meditación de la palabra. El temor a Dios es respeto a Dios. Y si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, pues es a donde nosotros tenemos que estarle dedicando con seriedad nuestro tiempo para seguir aprendiendo. Bien, pues Dios bendiga a todos, y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, el próximo jueves, Dios mediante.